Historia de la filosofía, volumen 1. Filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica. 30. Parte primera. Filosofía antigua. Capítulo 11. Aristóteles. 67. Su vida. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Cuando Aristóteles, que había nacido en esta gira, en el año 384 o 383 antes de nuestra era, entró en la escuela de Platón, contaba solo 17 años. En esta escuela permaneció 20 años, esto es, hasta la muerte del maestro, en 348 o 347, antes de nuestra era. Esta larga permanencia, tanto más notable tratándose de un hombre que poseía capacidad especulativa e independencia de pensamiento excepcionales, hace imposible que se pueda prestar fe a las anécdotas llegadas hasta nosotros sobre la ingratitud de Aristóteles con respecto a su maestro. Según Diógenes Laercio, Platón habría dicho: Aristóteles me ha pateado como los potros a su madre cuando les ha dado a luz. Pero en realidad, la existencia hoy demostrada de un periodo platónico en la especulación aristotélica, la elegía del altar destinada a exaltar a Platón, y el mismo tono que Aristóteles emplea al criticarle, demuestran que la actitud de Aristóteles hacia su maestro fue la de fidelidad y de respeto, aunque dentro de la más resuelta independencia de crítica filosófica. Aprestándose en la Ética a Nicómaco, a criticar la doctrina platónica de las ideas, Aristóteles dice cuán penosa le resulta esta tarea, dada la amistad que le liga con los hombres que la sostienen, y añade: pero tal vez sea mejor, incluso un deber, para la salvación de la verdad, prescindir de los asuntos privados, sobre todo si se es filósofo. La amistad y la verdad son ambas estimables, pero es cosa santa honrar más a la verdad. A la muerte de Platón, Aristóteles dejó la academia y no volvió más a la escuela donde se había formado. Para suceder a Platón se había designado, por Platón mismo o por los condiscípulos, a Espeusipo, y esta elección había de imprimir a la academia una orientación que Aristóteles no podía aprobar. Desde entonces, el espíritu de Platón se desterraba de la escuela y Aristóteles ya no tenía motivo para permanecer fiel a ella. Acompañado de Genócrates, se fue entonces a Asos, en la Troada, donde los dos discípulos de Platón, Erasto y Coriseo, habían constituido con Hermias una comunidad filosófica política, de la que tenemos noticia por la Carta 6 de Platón y por otros testimonios. Aquí probablemente Aristóteles ejerció su primera enseñanza autónoma. El hijo de Coriseo, Neleo, se convirtió en uno de los más fervientes secuaces del filósofo, y precisamente en la casa de los descendientes de Neleo se encontraron, según cuenta Estrabón, los manuscritos de las obras acromáticas de Aristóteles. De las obras acromáticas de Aristóteles. Después de 3 años de permanencia en Asos, Aristóteles se trasladó a Mitilene. Según Estrabón, Aristóteles huyó de Asos tras la muerte de Hermias, junto con la hija del tirano Pitia, que después fue su mujer. Pero parece que Aristóteles se alejó de Asos antes de la muerte de Hermias y que su matrimonio tuvo lugar mientras residía en Asos. Sea como sea, al saberse la noticia del asesinato de Hermias por obra de los persas, Aristóteles compuso una elegía que enaltece la virtud heroica del amigo perdido. Durante este primer periodo de su actividad didáctica en Asos y en Mitilene, debió producirse el apartamiento de Aristóteles de la doctrina de su maestro. Debió componer entonces un diálogo sobre la filosofía, en el cual aparece, como sabemos, por algún fragmento, la crítica de las ideas números. En el año 342, Aristóteles fue llamado por Filipo, rey de Macedonia, a Pela, para hacerse cargo de la educación de Alejandro. El padre de Aristóteles, Nicómaco, había sido médico de la corte en Macedonia unos 40 años antes. Pero tal vez lo que determinó la elección de Filipo fue la amistad de Aristóteles con Hermias, quien estaba en relación con Filipo. En la tarea de conquista y de unificación de todo el mundo griego,
para la cual la educación de Aristóteles preparó a Alejandro, obra seguramente la convicción de Aristóteles de la superioridad de la cultura griega y de su capacidad para dominar el mundo, si se le unía una fuerte unidad política. El alejamiento entre el rey y Aristóteles se produjo solamente cuando Alejandro, extendiendo sus designios de conquista, pensó en la unificación de los pueblos orientales y adoptó las formas orientales de la soberanía. Cuando Alejandro subió al trono, Aristóteles regresó a Atenas. Volvió allí después de 13 años de ausencia, célebre como maestro de vida espiritual y como filósofo. Y la amistad del poderosísimo rey debió poner a su disposición métodos de investigación y de estudio excepcionales para aquellos tiempos. Fundó entonces su escuela El Liceo, que comprendía, además de un edificio y del jardín, el paseo del que toma el nombre. Lo mismo que la academia, el liceo practicaba la comunidad de vida, pero aquí el orden de las lecciones estaba firmemente establecido. Aristóteles dedicaba las mañanas a los cursos más difíciles de tema filosófico. Por las tardes daba lecciones de retórica y de dialéctica a un público más vasto. Al lado del maestro profesaban curso los discípulos más ancianos como Teofrasto y Eudemo. Cuando en 323 Alejandro murió, la insurrección del partido nacionalista contra los partidarios del rey puso en peligro a Aristóteles. Para evitar que los atenienses cometiesen un segundo crimen contra la filosofía, Aristóteles se alejó de Atenas y huyó a Calcis en Eubea, patria de su madre, donde poseía una propiedad que de ella había heredado. Aquí se quedó durante los meses siguientes hasta el día de su muerte. Una enfermedad del estómago que le afligía puso término a su vida a los 63 años en el 322 o 321. Poseemos el testamento que escribió en Calcis. Se citan en él su hija menor de edad, Pitia, una mujer, Erpilis, que había tomado en su casa después de la muerte de su esposa, y el hijo Nicómaco, que había tenido de Erpilis. Dispone que sus restos mortales no se separen de los de su mujer Pitia, conforme ella misma había también deseado. 68. El problema de los escritos. Las obras que han llegado hasta nosotros comprenden solamente los escritos que Aristóteles compuso para las necesidades de su enseñanza. Además de estos escritos, que se han llamado acroamáticos, por estar destinados a los oyentes, o esotéricos, esto es, conteniendo una doctrina secreta, pero que en realidad solo son los apuntes de que se servía para su enseñanza, Aristóteles compuso otros escritos siguiendo la tradición platónica, en forma dialogada, que él mismo llamó exotéricos, esto es, destinados al público, en los cuales empleaba mitos y otros adornos vivaces y aparecía tan elocuente como enjuto y severo se muestra en los escritos escolares. Pero de estos escritos exotéricos no quedan más que pocos fragmentos, de cuyo valor para la comprensión de la personalidad de Aristóteles la crítica solo se ha dado cuenta recientemente. Los escritos acroamáticos empezaron a conocerse solamente cuando se publicaron, en tiempos de Sila, por Andrónico de Rodas. Según el relato de Estrabón, estos escritos se encontraron en la bodega de la casa que poseían los descendientes de Neleo, el hijo de Coriseo. Es un hecho que durante mucho tiempo solo se conoció a Aristóteles a través de los diálogos y que solo después de la publicación de los escritos acroamáticos, estos tratados destinados a la escuela hicieron relegar los diálogos al olvido. Nace así el problema de ver en qué relación se hallan los diálogos con los escritos acroamáticos y hasta qué punto contribuyen a la comprensión de la personalidad de Aristóteles. En los tratados escolares, el pensamiento de Aristóteles se presenta perfectamente sistemático y logrado. Diríase que se excluye con respecto a ellos, por lo menos a primera vista, el que Aristóteles haya experimentado oscilaciones a dudas, haya sufrido crisis o cambios. La consideración de los diálogos permite, por el contrario, darse cuenta de que la doctrina de Aristóteles no nació completa y lograda, sino que su pensamiento sufrió crisis y cambios. Los fragmentos que poseemos de tales diálogos nos muestran, en efecto, un Aristóteles que se adhiere primeramente al pensamiento platónico
para alejarse después de él y modificarlo sustancialmente, que transforma la naturaleza misma de sus intereses espirituales, los cuales, orientados primeramente hacia los problemas filosóficos, se van después concentrando en problemas científicos particulares. A través del estudio de la formación del sistema aristotélico, se ha podido así echar una mirada sobre la formación y sobre el desarrollo de Aristóteles como hombre.